Aliméntame, aliméntame. Ey, si me quieres tanto, aliméntame. Ay, gracias, qué lindo. Buenas gente, mi nombre es Megameca04 y a día de hoy estoy trabajando en un proyecto. Sin embargo, todavía no se lo puedo mostrar porque está más crudo que pollo recién nacido. Y como no puedo participar en jams por estar trabajando en ese mismo proyecto ultra secreto, no tengo nada para mostrarles. Sopa de macacos. Eso es lo que creía hasta que recordé un juego que había hecho hace más o menos en noviembre de 2021, precisamente para la GoGo Jam 2, IT Pursuit. Nunca pensé este nombre más afuera de mi cabeza, ¿ok? Este juego lo hice justo cuando entré a la universidad, no pregunten por qué, 2021 fue un año loco, ¿ok? Y lo único que puse sobre él fue un tráiler y me molesta haberlo mostrado tampoco porque es uno de los proyectos más complicados que he hecho en mi carrera, casi inexistente, pero carrera. Así que hoy vengo a redimirlo para que no quede en el olvido. El tema de esa jam fue fuente de energía, y mi idea era realizar un juego sobre el ATP, que es la molécula que usan las células para almacenar energía. De ahí derivó en algo más parecido a lo que fue Agario en su momento. Haciendo el video me di cuenta que Agario se llama así porque los cultivos de bacterias en laboratorio se hacen con gel agar. Agario. Cositas en el agar. O incluso la fase de microorganismo de Spore. Sin embargo, no quería que el juego tratara per se de la evolución, sino sobre la supervivencia, así que era necesario añadir más elementos para que esta fuera posible, como depredadores, otros recursos y así, haciendo así que el objetivo principal del juego sea sobrevivir cuanto tiempo sea posible. El primer objeto que creé claramente fue el jugador, el cual es un kinematic body clásico que se controla moviendo el mouse. Además tiene unos temporizadores importantes, glucólisis y consumo de energía. Cuando el temporizador de glucólisis terminara, se gasta 2 moléculas de oxígeno y una de glucosa para crear una de ATP. Y cuando el de consumo de energía termina, se gasta una de ATP. Siempre que haya ATP, el jugador podrá moverse rápidamente, lo cual le evitará morir a manos de depredadores. Sin embargo, hace falta obtener la glucosa y el oxígeno, y para esto simplemente hice que fueran apareciendo por todo el mapa para que el jugador las atrape y se las coma. También creé una molécula de proteína la cual usará el jugador para aumentar su salud. Ahora pasamos a los depredadores, de los cuales creé 3 diferentes. Las amebas, estas son lentas pero tienen un amplio campo de visión y te seguirán siempre que estés dentro de este. Si estás dentro de su zona de mordisco te quitarán vida cada cierto tiempo. Los paramecios, los cuales se mueven rápidamente en direcciones aleatorias y tienen un campo de visión reducido. Cuando el jugador entre en este apuntarán en su dirección y luego de un tiempo saldrán disparados hacia él, intentando comerlo. Y por último, las hiras, las cuales a su vez se componen de un cuerpo y tentáculos. Si el jugador toca uno de los tentáculos, este lo jalará hasta la boca de la hira, y cuando llegue ahí, regresará a su posición inicial. La boca de la hira tiene un área de detección que le quitará la vida al jugador cada cierto tiempo si se queda en ella, y lo escupirá hacia afuera para que no muera tan fácil. El juego se encuentra en Itch.io y Gotham.io, tanto para navegadores como para Windows. Y bueno gente, eso es todo por hoy. La parte buena es que si mi cronograma funciona bien, puede que el próximo video pueda hablarles del proyecto ultra secreto por fin. Por ahora, si les gustó pueden suscribirse y si no, no hay problema. Y bueno gente, adiós. Sopa de macacos. 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 Sopa de macacos.